20 minutos para las 11 de la noche, para las 10 en Canarias. Javier Lambán, presidente de Aragón, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acogernos aquí en su tierra. Un placer. Estábamos hablando, presidente, acerca de la reforma de las pensiones. Hace una semana exactamente, a esta hora de la noche, empezábamos a recibir las noticias de que después de un año de negociaciones que parecían imposibles y que parecía que no iban a reconciliar nunca las posiciones de los socios de gobierno, de repente se nos anunció un acuerdo que además después le ha seguido un acuerdo con los sindicatos, un acuerdo avalado por la Comisión Europea. ¿Cuál es la lectura que hace usted de esta reforma? Bueno, quienes militamos en la ideología política en la que yo milito, todo lo relacionado con el estado del bienestar es clave, es la clave de bóveda de todo el sistema y nos importa mucho la sanidad. Nosotros la gestionamos en las comunidades autónomas, la educación, la dependencia, pero hay un pilar fundamental que son las pensiones y que se haya alcanzado este acuerdo a mí me parece una excelente noticia. Un acuerdo validado, refrendado por la Unión Europea, que es el paso necesario para que las pensiones realmente tuvieran un recorrido de unos cuantos años por delante. Lamento que la COE, que el Partido Popular no se sumen a este acuerdo. No estaría de más que rectificaran y modularan su posición, pero me parece muy consistente, me parece que es un signo positivo para la política española y desde luego yo lo celebro y lo aplaudo. Usted ha estado hoy con el presidente de la patronal. No sé si ha tenido opción de decirle, hombre, Antonio, sumaos. Yo tengo una buena relación con Garamendi, es un hombre al que respeto y la verdad es que tampoco lo he visto excesivamente beligerante y excesivamente cómodo con este asunto. Me da la impresión de que no es algo a lo que ni el Partido Popular ni la patronal se vayan a dedicar con demasiada fruición a romper o a hacer inviable. Yo creo que el acuerdo está bien, el acuerdo es bueno para el país y el hecho de que Bruselas lo haya refrendado me parece que lo zanja definitivamente el debate. Presidente, quedan 2 meses y nada, y 12 días para las elecciones autonómicas en las que usted se juega la reelección. ¿Qué le dicen las encuestas? ¿Qué números tiene? Hay encuestas para todos los gustos. ¿Y las suyas, las internas? Que gobernaré. ¿Cómo? Pues como se ha gobernado siempre en Aragón, con acuerdos, con pactos, para los que en este momento nadie está mejor preparado que el Partido Socialista. Aragón ha demostrado que para que la trayectoria iniciada con el autogobierno continúe siendo una trayectoria exitosa. Somos una comunidad autónoma con un modelo de crecimiento muy sólido, somos una comunidad autónoma pertenece a unos servicios públicos comparables con los mejores del país. Pero para que todo eso ocurra, para que vengan inversores, para que la gente viva tranquila y con sosiego, es fundamental gobernar desde la moderación, con templanza. Es fundamental que en la mayor medida posible los gobiernos sean transversales. Es fundamental que predomine el acuerdo, que predomine el pacto. Es fundamental alejarse lo más posible del ruido y de la baraúnda madrileña, que es la política a la que estamos acostumbrados en el ámbito nacional. Y eso hoy por hoy en el ámbito aragonés solo lo puede garantizar el Partido Socialista. Cuando, hablando del ruido y demás, estamos, ya sabe usted, los periodistas que cubrimos la política nacional habitualmente analizando el gobierno de coalición de 2 partidos, tal, y muchas veces nos dicen desde el gobierno, bueno, ahí está Lambán con su cuatripartito y no le va mal. Es que yo creo que se gobierna mejor con 4 que con 2. Sinceramente. Explíquese. Bueno, nosotros pusimos en marcha una manera de gobernar que alguien se atrevió a denominar como innovador, por el que en principio no daba un duro la mayor parte de los observadores políticos aragoneses, pero yo confiaba en que el hecho de que en el mismo gobierno conviviéramos partidos de centroizquierda como el PSOE, con partidos más a la izquierda del PSOE y con un partido de centro-derecha como el PAR, iba a producir una transversalidad
que iba a conducir las cosas en la buena dirección. El contrapeso de unos respecto a los otros iba a eliminar las aristas ideológicas que cualquier gobierno de coalición puede tener la tentación de exhibir con demasiada, en fin, con demasiada virulencia, y habiendo decidido que íbamos a gobernar sobre el Estatuto de Autonomía, haciendo cumplir el Estatuto, habiendo pactado un programa de investidura muy ambicioso, pero a la vez dejando absolutamente claro aquello que nos diferenciaba y dejando absolutamente claro que en aquello que no estábamos de acuerdo, pues mantendríamos cada cual su posición. A partir de ese momento cabía esperar que la cosa funcionara, y la verdad es que la cosa ha funcionado. Yo me atrevería a sugerir que en el ámbito de la política nacional nos adentraremos cada vez más en el método de la transversalidad. Yo creo que en estos tiempos que corren, la confrontación ideológica, los frentismos, la crispación derivada de la pura batalla de las ideas políticas conduce a los países a situaciones poco productivas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la convivencia. O sea que usted le diría a Sánchez que si repite, mejor con 3 socios que con 1 dentro del Gobierno. Yo creo que después de las próximas elecciones, Feijóo debería dejar gobernar a Sánchez. Bueno, es un plan sin fisuras, visto desde el punto de vista socialista, sí. Bueno, es una manera un tanto, en fin, podrá llamar la atención del auditorio y tal, pero el Partido Socialista fue capaz de hacer eso en un momento determinado. En el año 16 no había forma de que este país tuviera un gobierno después de 2 elecciones casi amenazados de una nueva repetición electoral, y el Partido Socialista tuvo la generosidad y la altura de miras de abstenerse para que gobernara Rajoy y España tuviera un gobierno. Yo creo que ese tipo de actitud honra al Partido Socialista, y desde luego otro gallo no se hubiera cantado si en el año 19 el señor Casado, que era entonces el líder del Partido Popular, se hubiera abstenido y hubiera dejado a gobernar a Sánchez en minoría. Creo interpretar que no le haría demasiada gracia que se repitiera la coalición a nivel nacional para una segunda legislatura. Yo creo que ni siquiera a Pedro Sánchez. ¿Lo ha hablado con él? ¿Lo ha hablado con él, presidente? Bueno, yo con Pedro Sánchez he hablado de más cosas de las que la gente se imagina, porque hay una especie de género, iba a decir literario, es demasiado pretencioso por mi parte atribuirme a un género literario, pero hay una especie de género periodístico de las pretendidas pésimas relaciones entre Sánchez y yo, pero lo cierto es que Pedro y yo hemos hablado más de lo que la gente pueda pensar. Y de esto que usted me dice, sí que hemos hablado en alguna ocasión, pero permítanme que lo mantenga en la confidencialidad propia de ese tipo de conversaciones. No me irá a decir, señor Lambán, que el hecho de que usted y Pedro Sánchez, que ahí no hay química, eso es una leyenda urbana. Es que tampoco hay que juzgar las relaciones políticas en función a la simpatía o a la simbiosis personal. Pedro Sánchez desarrolla su responsabilidad como él entiende que la tiene que desarrollar. Yo desarrollo la mía. Yo he tenido siempre claro que para mí lo importante es Aragón, que por encima del propio PSOE para mí está Aragón. Ejercer de presidente de Aragón. Yo reclamo que Aragón tiene que intervenir en la política nacional con voz propia, sin arrugarse ante nada y ante nadie. Y eso a veces genera algún tipo de dificultad con el presidente del Gobierno de turno. Pero bueno, para eso tenemos una Constitución, y para eso en esa Constitución hay un título 8º que nos sitúa en una especie de Estado federal, y a eso estamos abocados todos, a jugar con esas reglas del juego. Hablemos de Aragón y de cómo van a tener que jugar a partir del 28, bueno, a partir del 29 de mayo, con los resultados sobre la mesa. Es muy probable que Teruel Existe pase a tener un peso relativo, quizá condicionante, en la política aragonesa. ¿Usted sería capaz de entenderse con Teruel Existe, incluso de llegar a gobernar con Teruel Existe? Yo con Teruel Existe tengo una diferencia fundamental, que es la valoración de lo que han supuesto para Aragón los últimos 40 años de historia. Yo creo que la autonomía ha cambiado radicalmente esta tierra. El autogobierno nos ha sentado de maravilla, descubrirnos a nosotros mismos, nuestras capacidades, nuestras potencialidades,
tomar en nuestras manos las riendas de nuestro propio destino ha hecho que la comunidad florezca en el terreno económico, en el terreno cultural, en el terreno de la creatividad en sentido amplio, en el desarrollo del talento. Teruel System no hace esta valoración positiva de lo ocurrido, sobre todo porque si ha habido una provincia donde la autonomía ha tenido un efecto positivo fascinante ha sido justamente en Teruel. Los amigos de Teruel System tienden a infravalorar lo que ha significado ese desarrollo de 40 años y tienden a poner el acento en los elementos negativos. Yo discrepo de esa visión de lo que han sido 40 años para Teruel. Yo, desde luego, discrepo de que Teruel siga intentando inspirar lástima en el resto de España. Teruel en este momento es una provincia que tiene suficientes atributos y suficientes méritos como para inspirar admiración en el resto de España. Y a partir de ahí, lo que en sentido contrario de decir de Teruel existe es que son una gente comprometida con su provincia, comprometida con su territorio y que comparten con nosotros lo mejor para el futuro de aquello por lo que ellos vienen luchando y tal. Por tanto, en fin, posibilidades de entendernos absolutamente todas. Y algo he demostrado yo es que capacidad para pactar y para entenderme tengo. Dígame, presidente, un punto fuerte y un punto débil de su principal rival, que es el candidato del PP, Jorge Azcón. Y es que creo que eso es una misión de los periodistas, no es una misión del político. ¿Cómo se escabulle, presidente? ¿Sabe usted que cuando un político se presenta a la reelección para un segundo, incluso para un tercer mandato, y además cuando va a por el tercero, se suele decir que la idea de ciudad, cuando es para las municipales, o para la idea de comunidad, cuando es para las autonómicas, el político ya viene con ella ya gastada? ¿Usted qué haría con Aragón con una tercera legislatura? ¿Cuál es su plan para Aragón? ¿En qué cambiaría Aragón de aquí a 4 años si lo gobernara usted? Mira, yo creo que los últimos 8 años, que es los que yo he gobernado, he presidido un gobierno, han sido 8 años en los que Aragón definitivamente ha encontrado su camino, ha encontrado su manera de crecer, de crear riqueza, de crear empleo, de gestionar servicios, de ubicarse en el conjunto de España y de proyectarse hacia el resto del país. Y ese camino, en este momento, es algo por lo que hay que apostar. Hay que apostar por la continuidad de ese camino. Hay que seguir creciendo con un modelo sólido como el que hemos conseguido, con un modelo de una economía diversificada, muy potente en industria, muy potente en agroalimentación, muy potente en automoción. Estamos en un lugar donde es inevitable hablar y bien de la automoción. Pero estamos en un momento en el que se van a jugar batallas absolutamente decisivas en asuntos en los que el futuro de Aragón va a poder despegar de una manera definitiva. Uno de ellos es, por ejemplo, la energía. Nosotros estamos en este momento absolutamente volcados en una serie de cambios de normativas muy ambiciosos para que Aragón, que yo creo que de manera inevitable va a ser la principal productora de energía renovable de España, en términos absolutos, sea capaz de poner esa energía al servicio de la propia comunidad autónoma. Aragón fue una tierra que en el siglo XX estuvo sometida a una especie de colonialismo energético, con la energía que producían nuestros saltos hidroeléctricos o el carbón de Andorra, se alimentaban otro tipo de economías de regiones vecinas o de Madrid, y eso Aragón no lo puede soportar otra vez, no va a soportarlo, no va a tolerar lo que ocurre otra vez en el siglo XXI con las renovables. Y nosotros estamos, insisto, planteando una serie de cambios normativos, tanto a nivel autonómico como instándolos a nivel nacional, que supondrían ni más ni menos que abaratar la energía para las familias aragonesas hasta en un 50%, que supondrían abaratar la factura eléctrica de nuestras empresas de una manera muy considerable, lo cual reforzaría su competitividad,
y que se convertiría en un factor de atracción de inversiones absolutamente formidable, que es algo que ya está ocurriendo. Ese es un reto, el de la agroalimentación es otro. Estamos en este momento siendo la comunidad autónoma que está más cerca de conseguir que la agroalimentación elimine todos los elementos contaminantes de la ganadería intensiva, de la fertilización mineral. Es decir, hay una serie de elementos que hemos ido creando en los últimos años como elementos de debate, como aspiraciones que están a punto de convertirse en realidad dentro de ese camino que le he dicho y que requieren una continuidad en el Gobierno que cree en este tipo de cuestiones. Ese es mi principal fundamento, o eso es por lo que fundamentalmente en este momento yo me presento a las elecciones para un tercer mandato. Ante la apuesta decidida no solo en Aragón, sino en otros territorios también por las energías renovables, está surgiendo, y usted lo sabe bien, presidente, un movimiento de reacción que dice renovables sí, pero no así. El otro día le leí al secretario de Estado unas declaraciones que decía: quien dice renovables sí, pero no así, en el fondo está diciendo renovables sí, pero no aquí. No sé si está de acuerdo con esa reflexión. Si se desarrollaran todos los permisos, todas las autorizaciones de energía renovable que en este momento hay sobre la mesa en Madrid y en Zaragoza para implantaciones eólicas y fotovoltaicas en nuestra comunidad autónoma, estaríamos ocupando el 0,6 del territorio aragonés, porque uno de los recursos que tenemos en abundancia es territorio. Mucha población no tenemos, como todo el mundo sabe, pero territorio sí que tenemos mucho. Por tanto, las afecciones, el impacto visual, el impacto medioambiental es, en mi opinión, mínimo, porque además la aplicación de la normativa es muy rigurosa, con lo cual no digo yo que no se produzcan impactos, que no haya que resarcir a quienes sufren el impacto, pero desde luego en ningún caso son lo suficientemente alarmantes como para interrumpir un proceso, el de la generación de energías, que a Aragón le ha venido de maravilla. Yo digo siempre que el cierzo, el bochorno y el sol fueron maldiciones bíblicas en nuestra tierra y ahora son bendiciones. Y desde luego dejar pasar ese tren, dejar que ese tren pase por nuestra casa y no lo cojamos y no lo aprovechemos a fondo, sería algo que las generaciones próximas no nos tolerarían en absoluto. Además de una cuestión que hace poco teníamos aquí un encuentro con Felipe González, que a sus 80 años sigue siendo un hombre plenamente activo y plenamente vital y plenamente cargado de ideas y de visiones de futuro. Hablábamos de incendios forestales, que va a ser un problema muy serio en los próximos años, y él decía algo que es aplicable no solo a los incendios, sino también a las energías y a otro tipo de cuestiones que nos ocupan en este momento a la opinión pública en general. Él decía que hay que defender el paisaje, pero que hay que defender también al paisalaje. Es decir, es importante preservar el paisaje, es importante preservar la biodiversidad, es importante que los pajaritos vuelen con libertad, pero es importante también que la gente pueda vivir. Y para vivir hace falta energía renovable, para vivir hace falta ganadería intensiva, para vivir hace falta incluso aprovechar las posibilidades que ofrece el Pirineo para esquiar. Es decir, son cuestiones que evidentemente hay que abordar y si no hay que decirle a la gente de qué tiene que vivir si no. Y desde luego alternativas por parte de los que defienden solo el paisaje, yo no veo ninguna. Presidente, hablando de paisaje político, ¿qué le sugiere el pulso entre Yolanda Díaz y Podemos a cuenta de cómo presentarse a las próximas generales? Es un tema que no lo sigo en absoluto. No está al día. Pero no le interesa. No demasiado, sinceramente. ¿Y la moción de censura de Tamames? Me parece una ópera bufa